Buenas tardes, congresista, ¿cómo está? Tardes. Buenas tardes, congresista. Buenas tardes, congresista Saavedra. Buenas tardes, Beatriz, representante de PNUD. Buenas tardes, Ilusca. Buenas tardes, Guillermina, también representante del PNUD. Vamos a dar inicio a la tercera videoconferencia. Dejo con ustedes a nuestro maestra de ceremonia, la señorita Patricia Urdanibia, quien va a hacer la tarea hoy día de presentar a los ponentes. Muy buenas tardes a nuestras distinguidas y distinguidos conferencistas y público asistente que nos honra con su presencia. En el marco del primer ciclo internacional de videoconferencias denominado Los Poderes Legisladores frente a las crisis mundiales, la segunda vicepresidencia, en coordinación con la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República del Perú y el aporte de la Fundación Alemana Hans Seidel, les presentamos hoy, 3 de agosto del 2020, la tercera videoconferencia, los parlamentos y su accionar frente a las desigualdades de género en el contexto del COVID-19. Conferencia que cobra importancia, pues se desarrolla en un contexto donde un poco más de la mitad de la población mundial somos mujeres. La presente pandemia del coronavirus está poniendo a prueba las habilidades existentes en el tejido social y en el caso de nuestra región, que ya pandemia paralela de violencia contra las mujeres y las niñas, esta enfermedad amenaza lo avanzado en las últimas décadas en términos de igualdad de género. En esta situación, donde el COVID-19 exacerba las desigualdades y debilidades en nuestra región, nuestros congresistas son conscientes que esta es una oportunidad para rectificar injusticias de forma significativa y desarrollar mejoras de igualdad de género. Y como trasciende en el gran trabajo que en las últimas décadas el sistema de Naciones Unidas viene desarrollando, no solo en el país, sino en los países miembros a este respecto, es que apreciamos mucho contar con dos dignas representantes del Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo con nosotros hoy. Dicho esto, tengo el placer de dejar con ustedes a nuestro anfitrión, el congresista Guillermo Aliaga, segundo vicepresidente, quien dará la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero, saludar la realización de este webinar denominado Los Parlamentos y su accionar frente a las desigualdades de género en el contexto del COVID-19, dentro del ciclo de videoconferencias internacionales, los poderes legislativos frente a la crisis mundial. Asimismo, saludar a la congresista Mónica Saavedra, presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Congreso de la República de Perú, que nos disertará sobre la participación política de las mujeres en el Perú, avances y retos. Saludar también a la licenciada Guillermina Martín, especialista en políticas de género del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, quien nos hablará sobre el tema el rol de los estados de América Latina frente a la desigualdad de género post-COVID-19. Saludar a la doctora Beatriz Llanos, asesora técnica del proyecto Atenea, PNUD, quien nos explicará sobre las tendencias de la participación de la mujer en las políticas latinoamericanas, agenda pendiente. Asimismo, saludar al equipo de la Oficina de Cooperación Internacional de nuestro Congreso. Para mí es importante que las mujeres desarrollen sus potencialidades. Por ello, haremos los esfuerzos para ese logro. No solo cabe que debemos acortar las brechas salariales, que es donde es más notoria esta desigualdad. También debemos empoderar a las mujeres en cargos directivos, tanto en entidades públicas como privadas. Hoy podría ser un tema controversial, pero los países nórdicos, por ejemplo, están logrando empoderar a las mujeres y están logrando tener una casta importante de mujeres directivas para el desarrollo de sus países. Y en esa misma línea, el propio Congreso peruano, a través de los políticos que integran este magno congreso, han decidido ya promulgar la norma de la paridad y alternancia en lo que es la conformación de las listas para poder ser electos desde el cargo de presidentes, vicepresidentes, congresistas, gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores, e inclusive en las propias organizaciones políticas. En ese sentido, el Congreso de la República de Perú, a través de la segunda vicepresidencia del Congreso, declara por inaugurado este webinar y esperemos que se cumpla con las expectativas de todos los aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Aliaga. Recordemos esa iniciativa de esta norma de paridad
y en favor para las mujeres. A continuación, para evidenciar que la política sí es cosa de mujeres en el Perú, tengo el gusto de presentarles a nuestra congresista Mónica Saavedra Ochará. Ella es abogada por la Universidad Privada de San Martín de Porras, se ha desempeñado como asesora legal en el INAVIF y en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Es congresista electa por la circunscripción electoral, siendo la candidata más votada de su partido popular con 96.656 votos. En el ejercicio de sus funciones parlamentarias se desempeña como presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias Peruanas, vicepresidenta de la Comisión de Mujer y Familia, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, miembro de la Comisión de Defensa Nacional y miembro de la Comisión Especial de Seguimiento a la Gestión de la Pandemia de la COVID-19 en el Perú. Como ven, expresiones como la política es cosa de hombres o las mujeres no están calificadas para estar en la política, no va con ella. Y bueno que sea así. Y será también de bueno como la disertación que a continuación nos presentará, Participación Política de las Mujeres en el Perú, Avances y Retos. Con ustedes, congresista Saavedra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo también deseo agradecer al segundo presidente del Congreso de la República, el congresista Guillermo Aliaga, la Oficina de Cooperación Internacional del Congreso de la República, por invitarme a compartir algunas impresiones sobre la participación política de las mujeres en el Perú. He dividido mi presentación en 4 partes muy breves. La primera, en la cual comentaremos algunos antecedentes de la participación política en el Perú. La segunda, en la que describiremos brevemente dónde se ubica el Perú en el contexto global en cuanto a la representación política de las mujeres. Y la tercera, en la cual desarrollaremos los avances en cuanto a la participación política de las mujeres. Y finalmente, la última, los retos que el Perú tiene respecto a la participación política de las mujeres. Y sin más preámbulo, iniciaremos los antecedentes de la participación política de las mujeres en el Perú. Históricamente en el Perú, las mujeres hemos sufrido discriminación múltiple y estructural en todos los sectores. Se nos ha impuesto modelos de belleza física, se castiga nuestro envejecimiento, suelen pagarnos menos por el mismo trabajo que realizamos un hombre, y si tenemos la suerte de haber alcanzado un lugar expectante en nuestra profesión, no habrá quien relativice el modo en que logramos ese esfuerzo, dándonos a entender que nuestra capacidad no es suficiente para ocupar tales cargos. La discriminación es múltiple, se ha convertido en un tipo de violencia sistemática hacia la mujer, que todos, hombres y mujeres, en mayor a menor medida, hemos aceptado como parte de un contrato social tácito, en el que una mujer sea discriminada doblemente también por pertenecer a un grupo minoritario de la sociedad, como las mujeres que forman parte de los pueblos indígenas o descendientes, nos permiten caer en cuenta que la discriminación en nuestro país puede y ha sido más profunda con mujeres que forman parte de estos colectivos. Como sabemos, el origen de la participación de las mujeres en el Perú se dio a inicios con la Constitución de 1933. En la Constitución, en su artículo 86, permite un primer derecho a las mujeres al permitirles votar en las elecciones municipales, siempre que sean mayores de edad o casadas. Pero fue recién el 7 de septiembre, en el año 1955, mediante la ley 1239, que se reforman los artículos 84, 86 y 88 de la Constitución Política de 1933, para conceder la ciudadanía a las mujeres y con ello permitir su participación política en todas las elecciones que se realizan en nuestro país desde ese entonces. Con ello, la primera participación de las mujeres en elecciones generales se dio recién en el año 1956, elecciones en la cual fueron elegidas una senadora y 8 diputadas mujeres que participaron en la conferencia electoral. Hoy en día, el derecho constitucional a la participación política se encuentra consagrada en el artículo 2, numeral 17 de la Constitución Política del Estado, el mismo que establece que toda persona, se entiende hombre y mujeres, tienen derecho a una participación
en forma individual o asociada en la vida política, económica y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, expeditos sus derechos de elección, ser elegidos, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativas legislativas y de referéndum. En el año 1956 al 2020 han pasado 64 años en los cuales la participación política de las mujeres se ha incrementado sustancialmente, debido al artículo 116 de la ley 26859, norma que fue aprobada en el año 97 y establece que las listas de candidato en las listas al Congreso de la República deben contener al menos 25% de hombres o mujeres. Esto se constituye en la primera ley de cuotas vigentes en nuestro país. Posteriormente, el 29 de diciembre del año 2000, se publicó la ley 2738, cuyo artículo único elevó la participación de hombres a mujeres en las listas para el Congreso de la República, de 25% a 30%. Esta norma quedó vigente por más de 18 años en nuestro país. El 27 de agosto del 2019, en medio de la propuesta de la reforma electoral practicada por el Congreso disuelto, se publicó la ley 3956, la misma que en su tercera disposición complementaria, transitoria, modifica el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones. Dispuso que la lista resultante de elecciones internas o elecciones primarias se ordenan según el resultado de las votaciones y respetando la cuota mínima del 40% de hombres a mujeres. Así llegamos al 23 de julio del presente año, en el cual se publicó la Ley 31030, que modificó el artículo 116 de la Ley Orgánica de Elecciones, disponiendo que tanto los candidatos a las elecciones internas como las listas resultantes se ordenan ubicando intercaladamente a los hombres y mujeres, respetando una conformación del 50% para hombres y 50% para mujeres. Posteriormente, en las elecciones generales del año 2006, se lograron incorporar a 32 congresistas mujeres, lo cual fue un gran logro. Luego, en las elecciones del 2011, se lograron 30 curules para congresistas mujeres. Seguidamente, en las elecciones del 2016, el número de congresistas de mujeres se redujo a 28. Y finalmente, 34 congresistas mujeres en estas últimas elecciones del periodo parlamentario 2020 al 2021. Hoy nos encontramos a la expectativa de cómo se desarrollan las elecciones como alternancia y paridad de las listas electorales en el año 2021. Como segundo punto, tocaré el tema de la representación de mujeres peruanas en el mundo. Al revisar la participación política de las mujeres en el mundo y compararla con los resultados en nuestro país, vemos que el Perú todavía está muy por debajo del promedio mundial. La Oficina de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres todos los años publica el mapa Mujeres en la Política, que nos permite saber cómo estamos en el tema respecto a otros países de las regiones y del planeta. Gracias a ello, sabemos que son 3 elementos claves en la lucha por la paridad: el porcentaje de jefas de Estado, de los jefes de gobierno y de parlamentarias en cada país del mundo. En el mundo solo existen 10 jefas de Estado mujeres, lo cual representa el 6.6% del total. Ello da cuenta de la abrumadora mayoría de varones ocupando estos cargos. De ello depende mucho la conformación y la manera de pensar de cada país. En cuanto al número de jefes de gobierno en el mundo, solo existen 10 mujeres que ostentan dicho cargo, lo cual representa el 5.2% del total de todos ellos. En nuestro país, tanto el jefe de Estado, el presidente, como el jefe de gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, son varones, y en los últimos 11 años solo ha habido 2 mujeres que lideran un gabinete
de ministros, de un total de 13. Y ya ni que hablemos del punto de vista que cumplimos en el 2000 como país independiente. Aún no habíamos elegido a una mujer como presidente de la República. Sobre las mujeres que llegamos a ser ministras de Estado, la ONU ha elaborado un ranking del último reporte, colocando a España en el primer lugar con 11 mujeres de 17 ministerios. Al final del ranking están 11 países actualmente que tienen una sola ministra: Arabia Saudita, Belice, Irak, Lituania, Nueva Guinea, San Vicente y las Granarias, Tailandia, entre otros. En Beirut, en ese ranking, elaborado al 1 de enero del 2019, se ubicó en el puesto 53 de 178, con una participación de 27.7% de las mujeres en cargos ministeriales. Con el nuevo gabinete cateriano, nos ubicamos en el puesto 24, con 36.8% de ministras. Sin embargo, aún estamos algo alejadas de algunos países que cuentan con mayores oportunidades para las mujeres en el mundo. Sobre la participación de mujeres en el Parlamento Mundial, se ha elaborado un ranking similar. Ese cuadro está encabezado por... No leo, disculpen la vista. Por Wanda, que el de 80 miembros de su parlamento, 49 son mujeres. El ranking culmina con 3 países cuya participación de las mujeres en sus parlamentos es de 0.0%. Este ranking mundial en el Perú está en el puesto 48, con el 30% de mujeres en la composición del parlamento disuelto. Sin embargo, en las elecciones del 26 de enero último, 34 mujeres fueron elegidas como congresista, un poco menos que las elegidas en el año 2016, que representan el 26.1% del total. Ahora nos ubicamos en el puesto 66 del ranking mundial. Y como tercer punto tocaremos los avances de la participación política de las mujeres en el Perú. La lucha de la mujer por la equidad, como puede verse, es una constante y en los últimos lustros ha conseguido que se produzcan cambios que permiten vislumbrar un futuro donde primero es la igualdad real de oportunidades. Un ejemplo de ello es la reciente aprobación de la ley que dispone la paridad y alternancia en las listas de candidatos para cargos de elección popular en gobiernos subnacionales, regionales y municipales, el Congreso de la República y Parlamento andino. La llamada paridad y alternancia, que en modo último se trata de una ley de compensación, sino de la posibilidad de tener mejor redistribuidas la representación de todas las mujeres, porque somos exactamente la mitad de la población peruana. En esa reforma a la legislación electoral no se logró la lista cerrada, la cual permitiría una participación igualitaria en cuanto a que las mujeres también podemos participar y debemos participar de una política activa. Otro aspecto importante también es el camino hacia la igualdad de oportunidad, es lograr la paridad en la designación de funcionarios de confianza, en los 3 niveles de gobierno, en el gobierno central, en el gobierno regional y en los gobiernos locales. Es la otra cara de la paridad, que no está dando naturalmente muchos frutos. La evidencia empírica confirma esta realidad en los 2 últimos periodos presidenciales. En el Consejo de Ministros que presidió Salvador del Solar, todos los demás estaban conformados mayoritariamente por hombres, siendo el gabinete que presidió Salomón Lerner el que contó con más hombres, 15 ministros y solo 3 ministras. En el último recambio de ministros, a pesar que no fuera aprobado el gabinete que entonces presidió Pedro Cateriano, a pesar de incorporar 11 nuevos ministros, no logró mejor la cifra que le precedió. Solo 7 mujeres hubieron de 19 ministros. Por nuestra parte, estamos trabajando para cambiar esta situación. Por ello, hemos presentado una iniciativa legislativa
para que altos cargos del Poder Ejecutivo también sean designados teniendo en consideración el principio de la paridad, pues el Congreso ha dado un primer paso introduciendo la paridad obligatoria en las listas de candidatos a elecciones populares. Y sería un gran gesto político del Ejecutivo que las declaraciones públicas de apoyo a esta causa tengan su correlativo en la designación de altos funcionarios públicos. Como cuarto punto, tenemos los retos de la participación política de las mujeres en el Perú. Los retos para la participación política de las mujeres en el Perú se centran en dos aspectos. El primero relacionado con la lista de paridad y cerrada en las elecciones de todo nivel de gobierno. Y el segundo relacionada a la proyección de la alternancia y paridad en todo alto cargo en la administración pública. Sobre las listas de paridad y cerrada, solo se obtendrá la paridad real del 50% en cargos de elección popular, cuando las listas alternas en paridad sean cerradas, es decir, se elijan a las primeras de las listas, la cual implica necesariamente la eliminación del voto preferencial. El voto preferencial permite que elegir dentro de las listas a los candidatos de su elección. Sin embargo, este mecanismo también permite perpetuar el mayor número de funcionarios públicos, ya que si bien la lista es paritaria, al permitir la elección dentro de las opciones, nuestra sociedad, aún machista, opta por votar a los candidatos hombres. Por esta razón, se ha propuesto que las elecciones locales, provinciales, regionales y generales permitan realizarse con listas paritarias, alternadas y cerradas, para efectivamente lograr la tan ansiada paridad. Sobre la paridad en altos cargos del Poder Ejecutivo, observamos que el tema de paridad y alternancia en cargos de elección popular vienen ampliamente aprobados en el Poder Legislativo. Sin embargo, esta misma paridad para ejercer altos cargos de elección popular no se extiende en lo más mínimo a los cargos ejercidos por el Poder Ejecutivo. Vemos cómo año a año los cargos de ministros, viceministros, secretarios generales, asesores en el Poder Ejecutivo son ocupados mayoritariamente por varones, dejando sin ninguna cuota de participación a las mujeres, pese a que contamos con un número paritario de profesionales preparados, sabemos todos académicamente, y tenemos la capacidad para ejercer esos cargos. Creemos que será labor de este Parlamento cambiar esa situación para posibilitar el ingreso de las mujeres en paridad en altos cargos del Poder Ejecutivo, puesto que la propia paridad en las listas electorales, próximo proyecto que nosotros estamos presentando al Ejecutivo. Bueno, mal haríamos en cuestionar la misma paridad en altos cargos de confianza, designados y no electos. Estos son algunos de los retos que nos falta por cumplir respecto a la participación política de las mujeres en el Perú. Estoy convencida que nuestro actual Congreso tiene la noble misión de seguir implementando normas y conduciendo a la sociedad más paritaria en el Perú. Muchas gracias. Disculpen que la vista me falla un poco, no puedo ver bien. Gracias a usted, compañera Mónica Saavedra. Realmente se trasciende su compromiso por este tema de paridad en las mujeres y nos alegra que forme parte de esas 34 mujeres congresistas para este legislativo. Ahora, existe un informe elaborado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, donde se evidencia que las mujeres representan globalmente el 70% personal en el sector social, es decir, las mujeres estamos en la primera línea de respuesta al coronavirus. Y a pesar de ello, también existe una realidad paralela, que las pandemias, y esta no es la excepción, empeoran las desigualdades de género y violencia contra las mujeres y niñas. Contando con ese escenario, la pregunta es, ¿qué se ejercerá en nuestra región frente a este problema latente e incrementado de la desigualdad de género? Nos alegra para ello con nosotros a la licenciada Guillermina Martín, para visorar el programa. Y digo nos alegra, porque ella cuenta con una vasta experiencia en temas de género y para que quede duda de ello les presentaré su hoja de vida.
la licenciada Guillermina posee una maestría en Género, Sociedad y Política de Flaxo, Argentina. Tiene una especialización en Antropología de Género de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y de la misma universidad, licenciatura en Antropología Social. Cuenta con 15 años de experiencia laboral en América Latina y el Caribe, trabajando con varias agencias de la ONU. En el 2007 se unió al PNUD en el área de gestión de conocimiento, en donde hasta el 2012 coordinó proyectos regionales de PNUD y UNICEF. Uno sobre gobernanza local y derechos del niño, y otro de intercambio de conocimientos para el desarrollo. Desde el 2012 ha sido asesora de género para el área de género en el Centro Regional de PNUD. Actualmente, desde esa área, supervisa los temas de protección social y de género, economía del cuidado, políticas laborales, y participa en el análisis de la pobreza multidimensional desde una perspectiva de género. Apoya la integración de la perspectiva de género en la Agenda 2030 y ha participado en misiones MAPS en América Latina. Guillermina coordinó y codesarrolló de igualdad de género para el proyecto del sector privado y para la administración pública de América Latina y el Caribe. Con el PNUD ha apoyado el desarrollo de más de 15 publicaciones, directrices y kits de herramientas nacionales y regionales sobre cuestiones de género. Antes de unirse al PNUD, trabajó durante 6 años para UNICEF, OIM Argentina y para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En el área de medio ambiente, en coordinación de proyectos sobre infancia y adolescencia, desarrollo social, entre otros. Gran experticia, ¿no? Ahora sí, los invito a escuchar con atención a la licenciada Guillermina Martín. Desde Panamá nos presenta el rol de los estados de América Latina frente a la desigualdad de género post-COVID-19. Bueno, muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias, un saludo a todos y a todas, en principio a nuestras colegas, la congresista Mónica Saavedra, excelente exposición, muchas gracias, y a Beatriz, una gran amiga, y también a todo el equipo de Relaciones Internacionales del Congreso de Perú. Quiero saber si están compartiendo mi pantalla, si se logra ver. Sí, perfecto. Bueno, como indicaba, tengo 20 minutos para exponer el marco de situación con el cual estamos observando esta pandemia del COVID-19 y que en particular tiene unos impactos diferenciados en materia de género, pero también por otros sistemas de desigualdad. Particularmente vamos a analizar un marco del contexto global y regional y cómo está profundizando la pandemia del COVID-19 estas desigualdades de género. Llegamos hoy al 7 de agosto, que a lo mejor ninguna de nosotras podríamos creer que ya 7 de agosto, muchos meses de confinamiento, muchos meses de una situación altamente compleja para todo el nivel global, regional y nacional. Tenemos en las Américas más de 10 millones de contagios producidos hoy al 7 de agosto, casi más de 700.000 muertes, y esto ha trastocado absolutamente toda nuestra vida económica, nuestra vida social, nuestra vida política, y ha modificado todo lo que desde el movimiento de mujeres decimos, tanto en los espacios públicos, pero también y sobre todo en los espacios privados. Y esta es un poco la reflexión que queremos hacer el día de hoy. Al analizar el índice de desarrollo humano, lo que observamos que desde 1990, donde se crea el informe de desarrollo humano, es la primera vez a nivel mundial que este índice cae drásticamente. Cae drásticamente porque la crisis de la pandemia del COVID tiene un triple impacto. Tiene un impacto en la salud, tiene un impacto en los sistemas educativos y obviamente tiene un impacto en los ingresos. Esta crisis no asustó, no solamente desde 1990 a esta parte, sino desde el principio del siglo. Está implementándose una crisis que tiene un impacto socioeconómico más fuerte, casi, sobre todo en devastación del empleo, casi igual o más que la Segunda Guerra Mundial, va a decir la OIT en su último informe. La pandemia del COVID, como decimos, tiene un efecto devastador del empleo, tanto en el empleo del sector formal como en el empleo del sector informal. Ahora nos vamos a detener en esto, y esto en regiones como América Latina, donde sus sistemas de empleo son altamente informales, altamente flexibles, esto está generando un impacto mucho mayor.
Estos efectos de una crisis sin precedentes obviamente y solamente pueden contenerse con un gran pacto social, político y económico, donde el enfoque de igualdad y de sostenibilidad sea nuestra guía. Entonces, en este sentido, los congresos nacionales son un actor central para poder coordinar ese gran pacto global que necesita el mundo actualmente. Cuando analizamos el contexto económico y socioeconómico de la pandemia del COVID, hay que dar cuenta, primeramente, que la pandemia del COVID no llega en un mundo ideal, en un mundo donde existía pleno empleo, donde existían sistemas igualitarios. Al contrario, llegó en un contexto muy adverso, un contexto de un dinamismo decreciente en la economía mundial y con impactos también en las economías regionales de América Latina. Vamos a recordar que en el 2019 hablábamos sobre la crisis comercial de China y Estados Unidos, que eso también generó impacto fuertemente, hablábamos de las crisis del petróleo, hablábamos de un sistema de crecimiento alto y permanente y una poca sostenibilidad de creación sostenida de empleo y de empleo para todos y todas. Pero esta crisis del COVID lo que nos estará generando, y esto va a depender de los análisis que se está haciendo, obviamente les invito desde el PNUD, desde América Latina, y de CEPAL y de otras agencias del Sistema de Naciones Unidas, es que más o menos la caída en la pobreza de la población, vamos a tener más de 23 millones de nuevos pobres, y 18 millones de nuevas personas en caída también de pobreza extrema. Estas proyecciones por ejemplo, se incrementan más, esto es un análisis en torno al empleo, pero se incrementan más cuando analizamos, por ejemplo, los impactos de las remesas. Observamos que como hay una caída altamente de Estados Unidos también, los impactos de las remesas y ese impacto que tiene sobre todo en los países centroamericanos, como en algunos países latinoamericanos, no solamente estás viendo las dinámicas del empleo nacional, sino también obviamente las dinámicas del empleo regional y global. Pero un tema central, independientemente de estos análisis socioeconómicos y de los números, es entender que esta no es solamente una crisis sanitaria. Obviamente, en primer lugar, es una crisis sanitaria, es un primer lugar donde los países y los gobiernos tienen que responder en términos de salud, sentido de salud universal para todos y todas, y una respuesta donde tenemos que cumplir las normativas de confinamiento, pero entender también que se ha solapado con otras crisis, como la crisis humanitaria, donde Perú también está viviendo procesos humanitarios desde la salida de Venezuela. Esto desde digamos, sabemos que en los últimos años más de 4 millones de personas de Venezuela han salido, y sobre todo han sido personas en la movilidad, tanto Perú, Colombia, Chile, Ecuador, y esto también es una crisis fuerte, pero también obviamente, como decimos, es una crisis socioeconómica fuerte porque ha afectado tanto la demanda como la oferta en los mercados, y también con una crisis del sistema financiero, pero no vamos a entrar porque este es un elemento que es otro elemento. Pero desde una perspectiva de género y desde el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, vamos a decir que también esta ha sido una crisis profunda de cuidados. En sistemas donde las mujeres, y también las mujeres políticas, y ahora vamos a ver, han sobrecargado y han cuidado de las personas en general, hijos, hijas, adultos mayores, personas cuidado dependientes con personas con discapacidad, esta crisis ha impactado mucho más porque lo poco que existía como sistemas educativos, educación, los apoyos escolares, se ha detenido. Entonces esto ha sido una crisis de cuidados. El segundo elemento es que es una crisis que ha reformulado la relación entre el rol del Estado y el mercado. Efectivamente, se ha demostrado que sin un rol de un Estado fuerte, que sea universal, que genere políticas igualitarias, que lleguen a todos y todas, y que es muy difícil, ¿no? Aquellas sociedades donde han dejado al libre mercado la respuesta no han logrado poder responder efectivamente, rápidamente y de una manera concertada. Y por otro lado, obviamente este es un contexto de COVID, y la pandemia no afecta a todos por igual, si bien ha entrado, sobre todo en América Latina, por sectores socioeconómicamente altos, por viajes sobre todo a otras regiones del mundo, pero rápidamente ha afectado a las poblaciones con mayores niveles y desigualdades estructurales. Y podemos ver, inclusive en los sectores, en los análisis estadísticos, tanto a niveles
de muertes como de personas infectadas, los impactos en las clases sociales, en los sectores más pobres y con mayor niveles de vulnerabilidad, también desde una perspectiva de género y sobre todo en una perspectiva étnico-racial. Estamos viendo los análisis que está haciendo en Estados Unidos sobre los impactos en la comunidad afrodescendiente en particular y cómo esto, la crisis sanitaria del COVID particularmente está afectando a estas comunidades. Pero otro elemento central que ha puesto el COVID a la luz, y que esto nos reíamos con unas colegas recientemente, que lamentablemente es de risa, es que el movimiento de mujeres intentó durante más de 20 años, Beatriz no me va a dejar mentir, o más, de poner el tema de los cuidados en la agenda pública como un elemento indefectiblemente articulador, y que el tema de la reproducción de la vida es un elemento central para los modelos económicos, y el COVID de un día para el otro puso eso en el centro. Podíamos ver a los presidentes, a congresistas, que entraban los hijos, que lo público y lo privado totalmente se trastocaba, y poder entender el impacto de la vida que tiene la sostenibilidad de la vida. Cuidar, alimentar, poder ayudar a otros. Y esto es realmente un valor agregado, estos son estos impactos, si se quiere, positivos, de entender que el COVID lo que nos vuelve a poner a la luz es la sostenibilidad de la vida y los cuidados como un elemento indefectiblemente articulador de nuestras sociedades. Y que en este momento, este punto central de la vida de las personas está en los hombros de las mujeres, ¿no? Y ahora vamos a ver particularmente. Entonces, haciendo un análisis particular, y les vamos a compartir un poco de estadísticas, hay un impacto muy fuerte en el empleo de las mujeres, y en particular vamos a ver cómo es esta dinámica de los impactos del empleo de las mujeres. Tenemos esta crisis de los cuidados que ya veníamos arrastrando de muchos años, y que esto se ha profundizado. Y lamentablemente, como dijo la congresista, tenemos un aumento de la violencia contra las mujeres y una violencia basada en género realmente exponencial, y que ha sido producto de este también contexto, que ya veníamos arrastrando unas situaciones de violencia machista en la región insostenibles, y que esto ha potenciado. Cuando analizamos el impacto en el empleo de las mujeres, América Latina, lo que observamos es que hay una profunda brecha de participación de la tasa de ocupación de las mujeres, y esta es en particular la tasa de ocupación por jornada de trabajo semanal por países. Si analizamos los diferentes países, la tasa de ocupación, tanto de tiempo completo como tiempo parcial, observamos que las mujeres estamos sobre representadas en el tiempo parcial. Esto tiene que ver porque tenemos en este tiempo parcial, después cubrimos otro tipo de trabajo, que es no remunerado, que es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Entonces, las mujeres tendemos a tener mayores jornadas de tiempo parcial en comparación de los hombres. Esto no implica que tenemos menos trabajo, no, es que tenemos otro tipo de trabajo y cumplimos otro tipo de jornadas. Por otro lado, es que vemos que esta brecha de participación laboral se acrecienta mucho más cuando hay dentro de la familia niños o niñas menores de 6 años. En diferentes sectores de los quintiles de ingreso, esto obviamente se amplía en los sectores más pobres y vulnerables, pero la brecha de participación aumenta hasta un 35 puntos porcentuales. Que las mujeres no participen activamente en el mercado laboral y que no participen activamente en la vida productiva de un país, tiene un impacto no solamente para la vida de las mujeres y para esas familias y para esas comunidades, sino para el país, porque esto hace que el PIB de los países recaiga. Nosotros necesitamos tener las habilidades de todas las personas de los países. Y esto quiere decir que las mujeres no solamente están fuera del mercado laboral porque no tienen el sistema educativo, al contrario, las estadísticas nos muestran que las mujeres estamos siendo más formadas en diferentes sistemas, en diferentes sectores educativos, aunque estamos sobre representadas en algunos sistemas educativos, pero, pero todavía el salto del sistema educativo al mercado laboral
es un salto que no tenemos puente fáciles en muchos casos. Entonces, la brecha porcentual de participación económicamente activa de las mujeres se acrecienta, y sobre todo más cuando hay niños y niñas menores de 6 años. Por otro lado, cuando analizamos los sectores donde están las mujeres presentes, y esto tiene que ver con no vamos a profundizar, pero tiene que ver con la segregación horizontal del mercado laboral, que esto también genera varios inconvenientes, observamos que el 43% de las mujeres que trabajen lo hacen de forma independiente o de trabajadoras domésticas o sin remuneración. Entonces vemos que la calidad del empleo de las mujeres que trabajen como forma independiente, eso implica que mayoritariamente están sobrerepresentadas en el sistema informal. Esto quiere decir que no hacen unos aportes o que no aportan en el sistema formal, por lo cual muchas no tienen pensiones, no pueden pagar sus sistemas de salud, ni tener pensiones jubilatorias al final de su vida productiva, y que estén trabajando como trabajadoras domésticas también implican que tener en muchos sentidos muy bajos salarios. En muchos países la formalización de las trabajadoras domésticas todavía es una deuda histórica, y también trabajan sin remuneración. Esta sobrerepresentación genera un impacto muy, muy grande. Pero por el otro lado, cuando analizamos los sectores de servicio, los sectores en donde estamos en esto, y estos son todos análisis del 2019, que después hicimos unas proyecciones que también se hicieron para el Perú, que lo podemos compartir, ya se compartió el PNUD, se hizo a nivel regional, y para el Perú específicamente, es que las mujeres estamos sobrerepresentadas en los sectores servicios y comercio, y sobre todo sector turismo, sectores que han sido muy fuertemente impactados por la pandemia. Por otro lado, también estamos en sectores donde estamos en la primera fila, en la primera línea de respuesta, como sabemos que más del 80% de las mujeres del sector médico y enfermero, en particular en las enfermeras, el 80% somos mujeres, pero el sector de salud es altamente feminizado, ¿no? Y estamos en esa primera línea, y eso tiene unos impactos también. Entonces, la OIT plantea que un alto riesgo de perder su trabajo, ya que los sectores de comercio, servicios, turismo son los más afectados de la pandemia. Como decíamos, al hacer este análisis sobre cuáles los aumentos del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, como ustedes saben, la forma de extracción más importante que tenemos en la región tiene que ver con las encuestas del uso del tiempo. Estas son encuestas importantísimas que tienen que tener los estados para poder entender la vida de las personas. Y acá no solamente entender cómo, no entender solamente cómo es la economía o por qué, sino que entender el tiempo de las personas es lo único finito que tenemos. Las personas tienen 24 horas, y en esas 24 horas, la demanda histórica es de 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir, 8 horas para recrearse. Las mujeres cumplimos otras horas también, que a veces no sabemos en qué, y en algunos sentidos cumplimos estas horas asociadas al trabajo de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados. Como vemos, en las mujeres en América Latina utilizan entre 4 y 8 horas diarias más para realizar tareas de domésticas y de trabajo de cuidados. En todos los países las brechas de uso del tiempo siempre son desfavorables para las mujeres. No vamos a entrar en lo que significa cuidados, pero cuidados es una amplia rama de actividades asociadas no solamente al trabajo directo de cuidar un hijo o una hija, sino dar de comer, cuidar de adultos mayores. Yo siempre digo, no solamente de nuestros padres, sino de nuestros suegros, vecinos, trabajo comunitario, organizar la casa, poder acompañar en las tareas educativas, ¿no? Todo esto asociado a la calidad de vida que puede tener una persona. Entonces, todo lo que está asociado a las mujeres seguimos sobrerepresentadas. Otro nivel de impacto que es muy fuerte en América Latina, y esto después les invitamos a leer los informes de desarrollo humano, en América Latina y a nivel mundial, es que cuando analizamos las necesidades básicas desde una perspectiva del sistema de Naciones Unidas y en particular del PNUD, esas necesidades básicas que se presentan las capacidades que tiene que tener una persona, esa agencia para poder
acrecentarse en la vida, es que ya el acceso al Internet, el acceso a la digitalización empieza a ser ya no una capacidad aumentada, sino una capacidad básica. Con el Internet podemos entrar al sistema educativo, con Internet podemos entrar también a cumplir normas básicas de comida, por ejemplo, hacer trámites, porque actualmente muchos de los trámites están asociados al uso del Internet y la conectividad. Entonces, muchas mujeres de América Latina tienen deficiencias del acceso al Internet y a la conectividad, y El Salvador y Bolivia solo 1 de cada 3 mujeres cuentan con este acceso. En Perú, Panamá y Ecuador aproximadamente la mitad de las mujeres. Entonces, la pandemia de COVID nos hizo repensar que no solamente necesitamos salud, agua, acceso a energía, sino también otro tipo de accesos para poder cumplir con las capacidades y con la agencia que necesita una persona para poder desarrollarse en la vida. Y por último, mostrarles cómo se ha intensificado la violencia contra las mujeres en el hogar, y esto y las niñas. Acá tenemos algunos datos que estamos monitoreando, podemos mostrarles más, pero hay un incremento exponencial en las llamadas y las líneas de atención, hay un aumento de los femicidios y los tipos de feminicidios existentes. En todos los países se están reportando cada vez más casos, y es sumamente importante que los servicios de atención a la violencia contra las mujeres sean tomados como servicios esenciales en materia de respuesta de COVID. No que son servicios aparte, sino que están dentro de los servicios esenciales que los comités de crisis manejan. Y esto ha sido una gran lucha por parte de los ministerios de las mujeres de la región, por todo el sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres, CEPAL, para poder instalar, y el PNUD poder instalar efectivamente los servicios esenciales de atención a la violencia contra las mujeres como uno de los servicios más de atención. Entonces, la presentación era qué pueden hacer los estados en respuesta al COVID. Y siempre pensamos es que los cimientos de la recuperación es volver a lo acordado para avanzar y transformar. En este sentido es que América Latina y el mundo tiene un marco normativo e institucional realmente maravilloso. Hay mucho marco legislativo, hay mucho marco de acuerdo, y lo que tenemos es una brecha enorme de implementación. Ya después Beatriz va a poder mencionar particularmente el sistema de participación. Pero todo lo que hemos hablado sobre mercado laboral, sobre violencia contra las mujeres, ya llevamos una segunda y tercera generación de legislación en materia de violencia contra las mujeres. Todo lo mencionado en torno a los cuidados, hay una estructura de andamiaje de marco normativo muy importante. Lo que necesitamos es dar un salto cuántico a la respuesta y a la implementación de las políticas con presupuesto asignado. Les invito a leer el último informe del secretario general, esto es muy reciente, es de julio 2020, hace un análisis del COVID para América Latina, y ellos plantean, eso trabajamos todas las agencias del sistema de Naciones Unidas, que nos dice, la respuesta al COVID debería acercarnos más a la Agenda 2030, debería acercarnos a las 4 claves sustentadas en el marco de derechos humanos, las 4 dimensiones, que es una dimensión social basada en la igualdad y la protección social universal, independientemente del sexo, del género, la edad, la raza, el origen étnico, el idioma, la religión, la condición jurídica, el estatus migratorio o de cualquier circunstancia personal. Esto es súper importante, poder tener sistemas de protección social que nos garanticen un ingreso básico y nos garanticen un acceso a la salud y a un sistema educativo para todos y todas. Una dimensión económica basada en la creación del empleo, y de empleo de calidad y decente, sostenida con una mayor capacidad tecnológica a nivel local, pero también una dimensión ambiental basada en la protección de la naturaleza y el medio ambiente para generaciones presentes y futuras. Esto quiere decir que no vamos a pensar cualquier tipo de crecimiento. Tenemos que entender la apuesta que es por un crecimiento hacia el desarrollo sostenible. Entender la naturaleza como una potencialidad y el cuidado de la naturaleza como una potencialidad para generaciones presentes y futuras. Y una dimensión política basada en la democracia, en el Estado de Derecho, la transparencia, la igualdad de género, que es lo que traemos hoy, la prevención de conflictos y la rendición de cuentas, en un gran pacto social. Los ODS, como saben, son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 169 metas, pero no solamente tenemos el ODS 5, sino
54 indicadores sensibles a género que en cada uno podemos atender y entender qué significa. Entonces, ya contamos con mucho lo que es basarnos en lo construido para poder dar este salto hacia una recuperación sostenible. Y al corto plazo, algunos datos para poder pensar. ¿Cómo trabajar con sistemas de salud resilientes? Es importantísimo desagregar por sexo y el análisis de género. Atender a las mujeres del sector sanitario. Como sabemos, somos el 70 o 80%, dependiendo del país, que estamos en la primera línea de respuesta. Generar programas express de promoción de competencia. Seguir estableciendo todo y garantizando los accesos de salud sexual y reproductiva y la prevención y mitigación de la violencia basada en género, y así también responder a todas, garantizar todos los tratamientos de inmunodeficiencias, VIH, tuberculosis como elementos centrales. Entonces, una respuesta responsiva de género implica tener estos sistemas de salud resilientes. Pero la gestión de la crisis, inclusiva y multisectorial, debe impulsar el liderazgo de las mujeres. A veces nosotros miramos los videos y vemos a las personas sentadas en la gestión de crisis, uno ve los médicos, y ve muchas voces de hombres economistas, hombres médicos. Necesitamos incorporar a las mujeres en los comités de crisis para realmente incluir sus voces, pero no solamente las mujeres de los institutos, también las mujeres de base, poder dar continuidad a estos sistemas y poder entender la diversidad y cómo están afectando a la crisis del COVID en las diferentes situaciones, ¿no? Esto es un elemento central. Y por otro lado, también entender la situación de marginalidad de los barrios, las deficientes estructuras, trabajar en los espacios locales, que haya gestión de crisis a nivel nacional, subnacional y local para poder articular. Pero por último, como les decía, las políticas de atención de violencia basada en género y de atención de violencia en el contexto del COVID-19 son centrales. Incorporarla dentro de las operaciones principales de los sistemas de salud, mantener los refugios. Todas estas recomendaciones están basadas en tracker de políticas públicas que estamos haciendo, que estamos por lanzar en septiembre un tracker global junto con ONU Mujeres, donde analizamos particularmente qué están haciendo todos los países del mundo desde una perspectiva de género. Mantener los números de emergencia, crear nuevos sistemas de refugio. En algunos países han hecho convenios con sistemas hoteleros, que ahora están, digamos, vacíos, entonces han incorporado los sistemas de hotelería, garantizar atención de salud, campañas comunicacionales. Y por último, ¿cómo pensar la recuperación socioeconómica inclusiva desde una perspectiva de género? Tenemos que pensar la perspectiva de género dentro de las políticas monetarias y fiscales, políticas activas de empleo, políticas de protección social y de cuidados, y ampliar los accesos a servicios básicos como servicios básicos como agua, saneamiento, acceso a energía, pero también, como decíamos, acceso a internet. Estas medidas anticíclicas con un ojo de género nos ayudarán a generar un mayor impacto socioeconómico. Acá les dejamos algunas de las medidas que ya se tomaron, que están tomando los países, que hay marcos muy claros. Realmente el sistema de Naciones Unidas, todas las agencias estamos traqueando y estamos acompañando en cuáles son las mejores respuestas en general a la crisis, pero que sean respuestas que no sean cortoplacistas, sino que ya tengan esta mirada, como decíamos, a largo plazo. Les dejamos acá, le podemos compartir más información, pero bueno, muchísimas gracias. Creo que me detuve en los 20 minutos. No entré en los temas de participación política porque mi compañera Beatriz va a entrar, entonces les dejamos las páginas web para más profundidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Guillermina. Realmente interesante ver cómo es que dentro de la región tenemos un problema común, ¿no? Con este tema de igualdad de género. Destaco la importancia de poder abrir brechas esas brechas enormes que tenemos en la participación, en la implementación de la riqueza normativa que tenemos en la región, y sobre todo darnos a la visión de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Y como usted mencionó, esta Agenda 2030 tiene 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y si bien el tema de la igualdad es transversal en estos objetivos, se destaca
está muy bien destacada en el objetivo 5, donde menciona la igualdad de género, y dentro de sus metas está asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios. Dentro de ello, en la vida política. A este respecto, escuchamos a la congresista Saavedra sobre el liderazgo político de la mujer aquí en el Perú y su proyección. Pero ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Iremos a la par. Para ello, la doctora Beatriz Llanos satisface las inquietudes. ¿Y quién mejor de ella que ella? Ella es doctora en Gobierno y Administración Pública en la Universidad Complutense de Madrid, abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lleva más de una década coordinando y diseñando, ejecutando proyectos de carácter internacional y realizando investigaciones para organismos internacionales orientados a promover la igualdad de género en la participación y representación política en América Latina. Idea Internacional, el Programa de las Naciones Unidas de Desarrollo, ONU Mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización de Estados Americanos, entre otros. Es autora, coautora y editora de una docena de publicaciones relacionadas con el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en las democracias latinoamericanas desde una mirada comparativa, regional y nacional. En la actualidad es consultora en temas de democracia, género, comunicación política y se desempeña como asesora técnica del proyecto Atenea. ¿Es Atenea? Atenea es una iniciativa regional para la promoción de la paridad política donde PNUD, ONU Mujeres, Idea Internacional han formado una alianza desde el 2014 con el objetivo de posicionar la paridad en el centro de la agenda política de los 9 países de América Latina y el Caribe. Bueno, sin preámbulo, dejo con ustedes a la Beatriz, quien desde Madrid, España, nos presentará conferencia Tendencias de la participación de la mujer en la política latinoamericana en la pendiente. Doctora Beatriz. Muchísimas gracias. Buenas tardes allá en Perú. Quiero agradecer muchísimo esta invitación por parte tanto del PNUD como del Congreso de la República. Creo además que he tenido unas buenas antecesoras que me van a permitir, digamos, hacer un hilo respecto de lo que ellas ya han planteado tanto de la participación política de las mujeres en el Perú, como desde todas estas brechas e impactos diferenciados que está produciendo el COVID en América Latina, en particular respecto de las mujeres. Mi presentación lo que tiene es una mirada regional. Yo les voy a contar lo que ha pasado en la región en los últimos años, qué cambios se han producido, cuáles creemos que han sido los factores, o diría yo, el factor más importante para la realización de estos cambios, cuáles eran los desafíos que ya tenía la participación política de las mujeres antes de la pandemia, que claramente se han visto amplificados por esta situación que nos plantea el COVID-19, como está sucediendo en otras dimensiones también. Y luego quisiera finalizar con algunas reflexiones respecto de lo que se puede hacer desde el Congreso, desde los congresos, para impulsar una representación sustantiva de las mujeres. En ese sentido, yo les voy a compartir en este momento la pantalla de la presentación. Por favor, les voy a pedir que me confirmen si la están viendo. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, yo quisiera primero que nada empezar esta presentación. Me perdonan un momento, pero creo que mi batería se está agotando. Pero un segundo, por favor. Estas cosas pasan en los directos. Un minuto. Okay. Nuevamente estoy aquí. Bueno, como les decía, yo quisiera comenzar primero situando la participación política de las mujeres en el contexto democrático de la región. América Latina ya estaba viviendo desde hace algunos años un proceso de estancamiento y desafección, es decir, distancia de la ciudadanía respecto de los sistemas democráticos. Y esta distancia, digamos, este desapego de la ciudadanía
¿Por qué factores se han venido explicando? Bueno, básicamente en América Latina, y esto también lo han tocado en las exposiciones anteriores, hay un problema de eficacia, de ineficiencia para resolver los principales problemas de la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido hay una deuda social respecto de la población, tanto mujeres como hombres, con mayores brechas para las mujeres. Hay también niveles altos de desaprobación de los gobiernos, justamente por esta ineficacia para resolver los problemas. Ha habido también todo un tema con la corrupción en la política, que ha generado desconfianza en las instituciones, que se ve claramente en todos los indicadores que están midiendo el estado de la democracia, como por ejemplo los datos del Latinobarómetro, que nos dicen que hay un descenso del apoyo a la democracia como sistema político. En este momento en América Latina la mitad está satisfecha con la democracia y la otra mitad no está satisfecha con la democracia, y hay esta particular desconfianza con las instituciones, este sentimiento de que las instituciones no están representando adecuadamente a los latinoamericanos y latinoamericanas. Y esto se traduce en un menor apoyo que las cifras, que no siempre tienen la desagregación de sexo. Estas cifras del Latinobarómetro del año 2018, lo que encontramos es que hay un menor apoyo a la democracia en mujeres. El apoyo a la democracia en mujeres es del 45%, mientras que en los hombres es del 51%. Y en este contexto que ya teníamos, de esta crisis de los 40 años de las transiciones democráticas en América Latina, de pronto irrumpe la COVID-19. Y como bien lo ha señalado Guillermina, esta crisis es una crisis multidimensional. No es solamente una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social. En muchos países están viendo también crisis políticas. Y en el caso de la participación política, creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué va a representar esta crisis? ¿Va a representar una oportunidad para los avances? ¿Va a representar un estancamiento después de décadas de lucha por los avances de los derechos políticos de las mujeres? ¿Va a significar un retroceso? Y en ese sentido tenemos que ser conscientes que nosotros partimos de sociedades donde la igualdad entre hombres y mujeres todavía no son un tema central, un tema, digamos, que esté en la corriente principal de nuestros sistemas democráticos, ¿no? Y por lo tanto, tendremos que ver qué va a pasar con esta COVID y tendremos que trabajar para que los escenarios no deseados no sean los que finalmente se produzcan. Si hacemos una mirada histórica a lo que ha sucedido dentro de América Latina y nos preguntamos, ¿no? Si la pregunta es, ¿ha habido avances? ¿Qué ha sucedido? ¿No? En este momento nosotros sabemos, y todas las mediciones lo dicen, que las mujeres somos el 50% de la población, somos además el 50% de los electorados, y en todos los países donde Atenea ha realizado análisis, hay muchos de ellos que muestran que las mujeres incluso tenemos una mayor participación electoral, es decir, votamos, acudimos a votar más que los hombres. Es decir, hay un interés de las mujeres por la política, sin embargo, esto no se traduce necesariamente en una situación igualitaria respecto de lo que denominamos el acceso, es decir, ¿cuántas mujeres hay en los espacios de poder? Entonces, para responder esta pregunta, hemos avanzado. Si nosotros miramos la década de los 90, que es el gráfico que les presento en este momento, lo que vamos a ver es que en aquella década las mujeres representábamos en torno al 10 o 15% de los cargos y espacios de poder público, ¿no? Por ejemplo, éramos el 10% de las parlamentarias, éramos apenas el 9% de los gabinetes ministeriales, el 14% de las concejalías o el 5% de las alcaldías. Si ven ustedes las líneas del gráfico, lo que van a observar es una tendencia ascendente, es decir, en estos últimos años hemos tenido sí un incremento, y estos son datos recabados por un estudio que hemos hecho, se llama Surcando Olas y Contraolas, y lo que vamos a ver es que en la mayoría de estos cargos que estamos mostrando hay una triplicación del porcentaje de mujeres en promedio en América Latina. Tenemos, por ejemplo, que en el caso de las
parlamentarias estamos en torno a un 28%, en el caso de las ministras estamos en torno a un 30%, en el caso de las concejalas estamos en torno a un 28%. Entonces, esta primera fotografía nos dice que en algunos cargos hemos avanzado, sin embargo, en otros cargos no hemos avanzado. Si ustedes miran el porcentaje de mujeres en alcaldías, hemos pasado de 5% en la década del 90 a apenas 13%. Hay una grave subrepresentación de las mujeres en los cargos ejecutivos en el nivel local. Y también otra cosa que pueden observar, bueno, estos son promedios, pero en promedio tenemos un techo del 30%. Esta es una primera fotografía. Si la pregunta es, ¿han habido avances? Sí, han habido avances en algunos espacios. Tenemos otros espacios, porque la mirada de la participación política tiene que ser una mirada amplia, también en otros poderes, en los cuales no tenemos datos históricos, o sea, no hemos podido reconstruir datos históricos, pero sin embargo sabemos que hay estos espacios en los cuales las mujeres todavía están subrepresentadas y se reproduce un fenómeno que denominamos esta pirámide de poder, es decir, las mujeres están en la base de estos espacios, pero a medida que los niveles jerárquicos de poder o los niveles de cargos van subiendo, las mujeres van disminuyendo. Y en ese sentido, por ejemplo, a 2019, en los poderes judiciales, en las Cortes Supremas, las mujeres en América Latina estaban en promedio en un 27% y había 10 países por debajo de este promedio. Las mujeres en cortes electorales eran un 22% y habían 8 países por debajo de este promedio. Y luego viene este gran cuello de botella de la representación política, que son los partidos políticos. Tenemos aquí claramente una estructura piramidal. Todas las mediciones que hemos realizado nos dicen que las mujeres en las militancias oscilan entre el 40 y el 60%. Sin embargo, cuando vemos los comités ejecutivos, donde se produce la toma de decisiones, dependiendo de los países, tenemos promedios que oscilan entre el 17 y el 33%, ¿no? Entonces, digamos, sí tenemos unos cambios, pero estos cambios se producen en determinados poderes. Además, también tendría que decir que hay algunos países que están, digamos, son los motores del cambio, son aquellos que están jalando los cambios, que están yendo hacia arriba con los promedios y con las cifras que estamos evidenciando, y esos países son básicamente los que han aprobado la paridad. La paridad es la medida más efectiva en este momento para lograr un acceso igualitario de las mujeres a los espacios de poder allí donde se ha regulado. Hay que decir que América Latina tiene un marco normativo tanto internacional como nacional muy potente, en el sentido que consagra la igualdad formal, pero también hay una serie de instrumentos que hablan de la necesidad de pasar de la igualdad en la ley, ¿no?, a lo que denominamos igualdad formal, a una igualdad real, una igualdad efectiva, una igualdad práctica. ¿Qué ha pasado en la región para intentar alcanzar esta igualdad en los hechos? Han habido 2 estrategias claves para poder avanzar hacia esta igualdad. En primer lugar, las estrategias de cuota, y en segundo lugar, las estrategias de paridad. Ambas a través de medidas legales, porque una cuestión que caracteriza a América Latina es que los cambios voluntarios que tendrían que haber venido de las organizaciones políticas, como ha sucedido en otros países, como los países nórdicos, que adoptaron cuotas voluntarias, estos cambios no han venido como producto de la voluntad de estas organizaciones políticas, sino que a través de la generación de alianzas y de la incidencia de las mujeres en los parlamentos se ha forzado cambios de manera legal, ¿no? Y en este sentido, estos cambios a partir de las cuotas han tenido interesantes resultados porque ayudaron a incrementar la proporción de mujeres en las listas electorales. Y en ese sentido, muchas de ellas eran porcentajes de 30%, pero si nosotros analizamos lo que ha sucedido también en la historia de América Latina, lo que vemos es que en un momento estas medidas de cuota, que son medidas temporales y que ayudaban
a incorporar a esas mujeres que hasta ese momento estaban ausentes de la oferta electoral, estas medidas llegan a un techo de efectividad, ¿no? Además son medidas que al no ser voluntarias han tenido una serie de resistencias por parte de las organizaciones políticas, lo que ha obligado a perfeccionar una y otra vez los diseños legales de estas medidas para que realmente puedan tener eficacia y para que realmente sean obligatorias. En ese sentido, bueno, como estoy señalando, la eficacia de estas medidas tiene que ver con que tengan un buen diseño, básicamente que puedan tener una sanción, es decir, que si los partidos políticos no cumplen con este tipo de medidas, pues no pueden participar en las competencias electorales, y tienen que ver también con una combinación o compatibilidad con los sistemas electorales que tenga cada país, y eso nos va a determinar una mayor o menor eficacia, que es el debate que tenemos en este momento en el Perú respecto de la paridad aprobada y el voto preferencial. Dicho esto, como las cuotas habían tocado un techo en muchos de los países y no permitían llegar a niveles realmente igualitarios respecto del acceso, que reflejaran a esta ciudadanía compuesta por un 50% de hombres y un 50% de mujeres, lo que se va viendo en la región es que se va avanzando hacia otro tipo de medidas, que son las denominadas medidas de paridad político-electoral, que serían una segunda fase de reformas, y como les he señalado, ha tenido niveles inéditos respecto de los resultados. En este momento Bolivia, que es uno de los países que aprobó paridad al inicio de este proceso, está en los mayores niveles, por encima del 50% de mujeres en la Cámara de Diputados. Hay países como Costa Rica, que está por encima del 45%, y hay países como México también, que están por encima del 45% luego de haber aprobado estas medidas. Hay que decir que este es un proceso que va desde 2008 hasta 2020. Como ustedes pueden ver, hay varios países en la región, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Nicaragua, México, Argentina, que han aprobado la paridad, pero hay algunos que han tenido mejores diseños y otros han tenido diseños más débiles. En ese sentido, aquellos países que avanzan y que funcionan como locomotoras de estos cambios son los países que tienen mejores diseños, y ahí podemos mencionar a Bolivia, a Costa Rica o a México. Y son además los países que tienen para sus sistemas de nominación el sistema de nominación de listas cerradas y bloqueadas. Porque lo que te permite el hecho de que el elector no pueda alterar la lista, ¿no? Es que tú vas a tener una paridad no solamente en las nominaciones, sino puedes tener una paridad de resultados, ¿no? Hay también una serie de factores más específicos respecto del sistema electoral, pero solamente voy a tocar el tema del tipo de nominación, pero en principio este es el sistema más favorable para que haya para que este porcentaje de nominación se pueda convertir en un porcentaje de elegibilidad. Por supuesto, también hay otras medidas, como yo les comentaba anteriormente, estos cambios no han estado exentos de resistencias, y hay un tema muy importante que tiene que ver con el encabezamiento de las listas. Una vez que las organizaciones políticas tienen que cumplir con este tipo de medidas, se van creando una serie de acciones de resistencias. Una de ellas es, por ejemplo, el hecho del encabezamiento de las listas, que mayoritariamente en la región tienen encabezamientos por líderes hombres, ¿no? Y aquí hay una gran brecha respecto de las listas encabezadas por mujeres y las listas encabezadas por hombres. Frente a eso surge lo que se denomina la paridad horizontal. Cuando nosotros hablamos de paridad y alternancia, hablamos de que el 50% de la lista esté compuesta por mujeres, y la alternancia lo que significa es que en el orden de la lista, hombres y mujeres, o mujeres y hombres, tienen que estar de manera intercalada. Esto es lo que se denomina la paridad vertical. Y luego tenemos la paridad horizontal, que significa que los encabezamientos estén distribuidos de manera igualitaria, 50% por hombres y 50% de mujeres. Las posiciones número 1 no son posiciones menores en la competencia política, sino yo diría muy importantes, no solamente respecto en términos simbólicos, es decir, que generalmente se pone como cabeza de lista aquel líder que puede tener una mayor capacidad de
arrastre o un mayor reconocimiento por parte del partido, sino que, por ejemplo, en el caso peruano se ha demostrado que los número uno o las número uno tienen mayores posibilidades de ser electas porque el electorado tiene la tendencia a votar por quien encabeza la lista, ¿no? Entonces, estas diferentes fórmulas que han venido perfeccionando las medidas de paridad ayudan a que la elegibilidad sea mayor. En este momento, bueno, la paridad horizontal ha estado ya por vía jurisprudencia regulada en México. En Costa Rica también hay un debate desde la jurisprudencia respecto de la paridad horizontal. Ecuador acaba de legislar respecto de la paridad horizontal, incorporándola en su código electoral, y hay un proceso muy interesante que es el proceso mexicano de la paridad en todo, y aquí enlazo con lo que planteaba la congresista Saavedra respecto de los desafíos de la paridad en el Perú, ¿no? Es cierto que estos logros que estamos mencionando tienen que ver con los logros en el nivel legislativo o los logros en el nivel de concejalías, pero la aspiración es que todos los espacios de poder puedan ser paritarios, y esa es la reforma que realiza México en 2019. La paridad se aplica en los 3 poderes del Estado, en los 3 niveles de gobierno, en los órganos autónomos, es decir, en todos los espacios públicos. Es lo que se denomina la paridad en todo. Este proceso de paridad es un proceso dinámico, es un proceso de contagio, porque cada vez más países están debatiendo el tema, no necesariamente todos logran los consensos necesarios, porque sabemos que, digamos, tenemos una cultura política con muchas resistencias, como ya lo he mencionado, y en ese sentido hay muchos países que están proponiendo la paridad, pero no necesariamente se aprueba. Entonces esto implica explicar lo que es la paridad, explicar también los beneficios de la paridad, la necesidad de que un parlamento represente pluralmente a la ciudadanía, es decir, un parlamento que excluye al 50% de la población, un parlamento que no tome en cuenta las diferencias que tiene la ciudadanía, que tiene esa sociedad que pretende representar, no puede ser del todo representativo, y esa es la base de las demandas de las mujeres para poder acceder de manera igualitaria a estos espacios. Y este proceso ha seguido avanzando. Nosotros tenemos en la región a Chile, que va a tener una asamblea constituyente paritaria, tenemos la aprobación de Perú, que ya ha sido mencionado, obviamente con este tema del voto preferencial, que además del impacto respecto de la elegibilidad de las mujeres, es un tema también que ha sido muy debatido, porque somos un país con una institucionalidad débil, con partidos políticos débiles, y lo que hace el voto preferencial también es agudizar la competencia intrapartidaria, encarecer los costos de la política. Entonces hay mucha evidencia respecto de lo perjudicial que ha sido el voto preferencial en el caso peruano, además de los factores que estamos conversando relacionados con la participación política de la mujer. Y en ese sentido, en la región ha surgido un nuevo paradigma, es decir, nosotros apostamos por la igualdad, pero ¿cómo medimos esa igualdad? Pues la paridad es un nuevo horizonte político. La paridad quiere esta igualdad, materializar esta igualdad sustantiva que va más allá de lo formal, y para eso necesitamos reconfigurar el poder político, construir un nuevo pacto político donde las mujeres tengan iguales condiciones para el acceso, iguales condiciones de competencia, pero también se pueda ejercer lo que se denomina una representación sustantiva. Es decir, las mujeres tenemos los mismos derechos que los hombres para llegar, pero también tenemos que trabajar para que una vez que se llegue, los parlamentos puedan representar los intereses de las mujeres. Es decir, las demandas de las mujeres puedan ser traducidas en leyes y puedan ser traducidas en políticas. Y aquí yo voy a enlazar perfectamente con todo lo que ha explicado Guillermina, porque efectivamente estamos en un punto de quiebre, ¿no? Hemos tenido una serie de avances, ¿y qué va a suceder ahora que estamos en este contexto de COVID, que va a durar bastante tiempo, ¿no? Como ella señalaba, hemos descubierto, aunque ya muchas y muchos también lo veníamos diciendo, que el sistema económico estaba estructurado en base a profundas desigualdades invisibles. Y esto tiene que ver con el cuidado, que ya ha sido explicado, y cómo las mujeres teníamos esa carga, muchas veces doble, muchas veces triple,
Estamos viendo también los efectos de la pandemia en el tema del empleo. No voy a hacer detalle porque ya creo que lo ha explicado bastante bien Guillermina. En el tema de la violencia de género, desde el Ejecutivo, en el caso peruano, se ha señalado que en tiempos de pandemia, en la línea dedicada a la atención de la violencia de género, han habido más de 75.000 llamadas de mujeres para denunciar situaciones de violencia de género. Y además tenemos un problema de agenda, es decir, al haber una agenda sanitaria, al haber una agenda económica, al haber una agenda social, lo que necesitamos es también poner en el centro la agenda de las mujeres y amplificar la voz de las mujeres, porque definitivamente, aunque estamos avanzando, todavía no estamos en una cantidad proporcional respecto de los hombres en aquellos espacios donde se están tomando las decisiones, y se necesita una mirada de los impactos respecto de hombres y mujeres diferenciados, ¿no? En ese sentido, nosotros ya habíamos identificado una serie de desafíos antes de la aparición del COVID, y yo quisiera dividir los desafíos en dos aspectos. Uno, el aspecto que tiene que ver con llegar a las posiciones de poder, lo que denominamos el acceso, y otro que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, que es la representación de intereses, ¿no? Hasta qué medida las necesidades o demandas de las mujeres se ven traducidas en leyes y políticas. Ya habíamos identificado que en el caso de América Latina tenemos que aprovechar las ventanas de oportunidad para avanzar hacia cambios paritarios, ¿no? Estas ventanas de oportunidad se dan, por ejemplo, cuando hay procesos de reformas políticas, y creo que el caso peruano es un buen ejemplo. En el marco de toda esta reforma política, gracias a una labor conjunta desde diferentes sectores, tanto de las mujeres en el Parlamento, como de las mujeres desde la sociedad civil, movimiento de mujeres, feministas, también apoyo del Ejecutivo, se ha logrado la aprobación de, en un momento del año 2019, una aprobación diferida de la paridad, pero este año ya se logró que la paridad se aplique desde las próximas elecciones. Entonces, tenemos un escenario en el cual tenemos que aprovechar las ventanas de oportunidad para los cambios, pero también tenemos que evitar retrocesos, porque siempre hay intentos de desvirtuar las medidas, de atemperarlas, de limitar sus impactos. Entonces, es una cosa a la que hay que tener mucha atención. También es el desafío en este momento de la paridad horizontal, el tema de los encabezamientos, es decir, digamos, tan importante como que las mujeres puedan estar de manera alternada en las listas, es que puedan también tener acceso a estos puestos más competitivos, ¿no? Y generalmente lo que ha pasado es que la tendencia ha sido relegar a las mujeres a puestos menos competitivos, y estas son medidas que ayudan a, digamos, igualar estas brechas que se producen al no ser cambios voluntarios, porque no, digamos, las leyes progresivamente pueden cambiar la cultura, pero estos cambios en la cultura política son más lentos. Y luego la combinación con el sistema electoral, que en el caso peruano ya lo he mencionado, el tema del voto preferencial, creo que es un tema importante de ver en la agenda parlamentaria para que realmente logremos la igualdad de resultados. Y yo creo que también hay un problema importante, y es que los derechos de las mujeres y la afectación de los derechos de las mujeres, los derechos económicos, los derechos sociales, estos derechos conforman un marco estructural que pueden condicionar la participación política de las mujeres. Es decir, si las mujeres no tienen tiempo porque están dedicadas al cuidado, además en un contexto de teletrabajo, cuando no hay escuelas abiertas, si las mujeres además están en los espacios laborales más vulnerables o van a perder su empleo, ¿qué espacio hay para la participación política, ¿no? Lo que tenemos que, digamos, preservar es que las mujeres sigan participando en política, además desde la diversidad, porque sabemos también que el concepto mujeres no es homogéneo, las mujeres son diversas, hay mujeres indígenas que son más afectadas, afrodescendientes que son más afectadas, que ya eran más afectadas antes de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que profundizar los marcos legales para una paridad efectiva es uno de los desafíos en este momento. Otro de los desafíos es cómo va a ser la competencia electoral en esta nueva normalidad.
nosotros tenemos una serie de estereotipos en el imaginario de la política que perjudican a las mujeres. Las mujeres no son valoradas de la misma manera que los hombres, el concepto del liderazgo es muy masculinizado, ciertos atributos de las mujeres son minimizados, muchas veces ridiculizados, y en ese sentido tenemos que seguir trabajando por trastocar las narrativas, hacer visible cómo se producen los estereotipos. Para poner un ejemplo, creo que muy clásico, esta obsesión muchas veces por mirar a las mujeres políticas, que también lo mencionó la congresista Saavedra, desde el físico, desde la vida privada, desde incluso la ropa que usan, ¿no? Esto revela una serie de estereotipos respecto de las mujeres y de sus liderazgos, ¿no? No atender a sus mensajes, sino atender a sus características físicas, ¿no? Eso es uno de los mayores estereotipos. Y en ese sentido tenemos que seguir trabajando. Otro tema que es muy importante también es el tema de la digitalización. Vamos a ir, por efectos de la pandemia, a campañas electorales que van a tener un mayor nivel de digitalización. Ya lo tenían, pero esta tendencia se va a agudizar por el tema de la distancia social. Y en ese sentido es interesante reflexionar sobre dos temas, es decir, ¿cómo van a hacer campaña las mujeres cuando no tienen acceso equitativo, igualitario a estos recursos, estos recursos digitales, ¿no? ¿Cómo van a poder hacer campaña si no tienen internet? Además, ¿cómo van a poder llegar a las votantes que no tienen internet? Entonces, eso es un tema que tenemos que empezar a pensar cómo vamos a apoyar a las mujeres para dotarlas de recursos, porque en este momento el internet es esencial y las campañas políticas se van a digitalizar de manera muy notable, ¿no? Y el otro tema también es el acceso ya a otros recursos que ya veíamos una serie de déficits, como por ejemplo el tema del financiamiento privado, cuando las campañas son con voto preferente, ¿no? Con un voto personalizado, esto implica una serie de gastos, una serie de recursos que muchas veces las mujeres no tienen. En Perú, en diferentes estudios se ha demostrado cómo los hombres gastan por lo menos 4 veces más que las mujeres en promedio en publicidad electoral. Es cierto que han habido reformas y hay una serie de limitaciones respecto de los gastos y la publicidad, pero las mujeres, siempre ha habido dificultades para las mujeres respecto del financiamiento privado, ¿no? Y además no hay un fondo público que pueda orientarse para el financiamiento de campañas ni de hombres ni de mujeres, como sucede en otros países, ¿no? Y también está el tema de la cobertura mediática, aunque bueno, esto vamos a ver qué tanta importancia va a tener en estas nuevas elecciones, pero en el esquema anterior al COVID ya habíamos identificado que aunque hay más candidatas, hay menor cobertura para las mujeres en varios países, ¿no? Entonces creo que esos son algunos de los desafíos respecto de estas condiciones de la competencia, o sea, se agudizan los problemas que ya teníamos antes. Y luego está la violencia de género en el ámbito político, ¿no? Es decir, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, afrontan una serie de discriminaciones, de violencias de diferente tipo, no necesariamente física. Muchas veces se cree que la violencia de género es solamente física. La violencia también tiene componentes psicológicos, también tiene componentes simbólicos, ¿no? Cómo se les representa a las mujeres, cómo se trata a las mujeres en posiciones de poder, y en toda la región hay una serie de diagnósticos que señalan cómo las mujeres han sido víctimas de acoso o de violencia política, de violencia de género en el ámbito político, y esto nuevamente con la digitalización también se agudiza, porque las redes son un espacio que alberga también mucha impunidad, mucho anonimato, y se ha visto cómo digitalmente las mujeres son acosadas en líneas generales, y en temas de campaña también son acosadas, denostadas, campañas de desprestigio. Y bueno, en América Latina en este momento, solamente en México y Bolivia tenemos una legislación que permita denunciar este tipo de situaciones y además tener sanciones para este tipo de acciones. Entonces es un gran desafío. Sé que en el Congreso peruano están por debatir, va a haber un pleno mujer y van a debatir este proyecto sobre la violencia contra las mujeres en el espacio de la política. Eso me parece que es un tema muy importante, pero creo que también es importante dotar a las mujeres de estrategias
para denunciar y para defenderse de este tipo de violencia, ¿no? Hay que empoderar a las mujeres para que sepan reaccionar frente a este tipo de situaciones y eso no desincentive su participación en la política. Esto respecto del acceso. Respecto de la representación sustantiva, yo lo he querido centrar en el Congreso. La representación sustantiva, como yo les señalaba, significa hasta qué punto están siendo reflejadas las demandas, necesidades de las mujeres en las leyes y en las políticas. Y bueno, yo he dividido, digamos, estas posibilidades de acciones en función de los roles que le toca a un parlamento jugar en una democracia, que son sus roles constitucionales, que son, por supuesto, legislar, pero también fiscalizar, y un ámbito que ha sido muy importante en la región, que tiene que ver con la concertación y la visibilización, ¿no? O sea, no es una atribución, digamos, constitucional, pero es sí un fenómeno que hemos visto muy importante para el avance de los derechos políticos de las mujeres. Y en ese sentido, respecto de legislar, nuevamente vemos aquí que se están potenciando necesidades que ya venían de antes. Lo ideal, creemos, es institucionalizar esta mirada de los impactos diferenciados entre hombres y mujeres, que es el enfoque de género como herramienta de análisis. Deberíamos institucionalizarlo en la producción legislativa. Y para eso hay dos vías. Una puede ser un impacto de igualdad de género en los proyectos de ley que ayude a determinar hasta qué punto la medida va a generar estos impactos diferenciados respecto de mujeres y hombres, que es una especie de análisis de costo y beneficio, pero desde la perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres. Y luego también creería que es importante para la institucionalización y por supuesto por la necesidad de un apoyo técnico a los parlamentarios, el poder contar con una unidad de género como la que cuentan ya otros parlamentos, que ayuda con este tipo de análisis en los proyectos de ley, ayuda a los legisladores y ayuda a las comisiones. Creo también que es importante hacer una incidencia para que se priorice una agenda legislativa, es decir, como estamos en una situación de emergencia, hay muchas agendas que se están superponiendo. Y lo que no podemos dejar es que se invisibilice la agenda de las mujeres y que en las respuestas COVID no haya una respuesta para las mujeres respecto, por ejemplo, del presupuesto que se va a asignar en determinados temas, respecto de la valorización del tema del cuidado, que hasta el momento ha sido tratado como un tema privado, ¿no? Como un tema que está en los hombros de las mujeres, pero que ni se valoriza, ni tampoco el Estado asume un rol respecto de este cuidado, que ahora se ve que es muy necesario. El empleo, ¿qué va a pasar con estas mujeres que están perdiendo el empleo? ¿Qué va a pasar con las normas del teletrabajo, ¿no? Entonces las mujeres están teletrabajando, están cuidando, están haciendo todas las actividades a la vez, compatibilizando la vida del hogar con la vida pública, y no hay reglas para eso, ¿no? Entonces hay una serie de problemáticas que están en la presentación de Guillermina, sobre las cuales el Congreso puede legislar, o debería empezar a pensar a legislar. Respecto de la fiscalización, yo diría que es importante supervisar que la respuesta que se está dando desde los estados tenga esta mirada, ¿no? Esta mirada diferenciada respecto de los impactos, de qué manera está beneficiando a las mujeres o de repente se les está invisibilizando. Y esto parte también por un tema muy importante, que es el tema de las estadísticas, ¿no? Las estadísticas respecto de hombres y mujeres que muchas veces no son tomadas en cuenta, ¿no? Y entonces no podemos construir políticas públicas más acertadas porque no sabemos cuántas mujeres hay o cuántos hombres hay en determinados sectores o cómo se les afecta, ¿no? Y eso se puede hacer a través de los mecanismos ordinarios que tiene el Congreso, como por ejemplo las peticiones de información o las comparecencias puntuales de integrantes del Ejecutivo, en las cuales se puede y se debe, creo yo, hacer este tipo de preguntas respecto de lo que está sucediendo con las mujeres, o también se puede formar un comité ad hoc de monitoreo periódico de estas políticas para ver
de qué forma están avanzando. Y yo terminaría con esta función, con esta tarea, digamos, de concertación y de visibilización. Yo creo que es una tarea muy importante en los parlamentos y además que ha mostrado su gran eficacia en América Latina. En América Latina, si analizamos una serie de factores que han impulsado el cambio, ya lo dije, una son las reformas legales. Pero detrás de esas reformas legales han estado las alianzas de las mujeres de carácter interpartidario, que han consensuado una agenda común y que han funcionado como agentes de cambio dentro de su parlamento, convenciendo a sus propios partidos de que apoyen estos cambios. Entonces, yo creo que es importante las alianzas de mujeres. Creo que es importante también empezar a hacer audiencias públicas virtuales, para escuchar a las mujeres, para escuchar cuáles son sus demandas desde la diversidad ante la situación que estamos viviendo, y también generar alertas públicas sobre riesgos específicos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la violencia es un tema muy grave, y ya se está viendo en toda la región que se está agudizando. Estas son algunas recomendaciones que están también basadas en lo que ya ha venido trabajando ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria, pero yo creo que se pueden ir aterrizando en el trabajo legislativo. Y yo lo dejaría aquí. Esta es una mirada, no sé si he cumplido los 20 minutos o me he excedido un poco, pero en todo caso creo que las presentaciones han sido muy complementarias y quedaría a la espera de las reacciones. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Beatriz. Realmente hemos podido notar que sí tenemos una agenda pendiente en la región y el Perú también, y hay que profundizar en marcos legales de paridad, y que esta paridad se dé en las condiciones de competencia, en los procesos de participación de la mujer, y también mecanismos que puedan disminuir esta violencia de género en el ambiente político. Estas acciones, tanto legislativas, fiscalizadoras, tienen que ir de la mano, como usted misma mencionó, de ser visibles y principalmente las mujeres que ahorita están liderando en el tema político de nuestro país tienen esa oportunidad. Realmente le quedamos muy agradecidos por su presentación, y ahora procederemos con la ronda de preguntas, para lo cual dejaré con usted al señor Javier Salinas, jefe de la Oficina de Cooperación Internacional, quien posteriormente dará las conclusiones de esta videoconferencia. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias, Beatriz, licenciada Guillermina, congresista Saavedra. Han sido excelentes ponentes, excelentes temas que han tratado, y tenemos varias preguntas que nos están colocando los participantes. Por ejemplo, y voy a hacer una pregunta abierta para ambas, o para los participantes que estén atentos a la pregunta. Dice: en esta nueva realidad, producto de la crisis multidimensional llamada COVID-19, ¿cuáles consideran deberían ser los puntos de atención prioritaria para mejorar la brecha de desigualdad de género, principalmente en el tema digital? Como bien lo comentaron, que va a ser uno de los puntos fuertes en las próximas elecciones. Le puedo ceder la palabra a Beatriz o a Guillermina, a quien desee primero, y vamos turnándonos, por favor. Como quieran. Como quieras, si quieres tú, Perfecto. Beatriz, porque es el tema político, si quieren yo puedo hablar en general. Yo creo que hay un tema también, en el caso peruano hay un tema de capacidades, ¿no? La sociedad se vuelve virtual, pero las capacidades tecnológicas en el Perú y el soporte que hay en este momento para que la sociedad se vuelva digital son débiles. En ese sentido hay un deber del Estado por fortalecer algo que en este momento ya es casi un derecho esencial, ¿no? Una buena conectividad. Y yo creo que deberían haber medidas de acción afirmativa respecto del acceso, porque si vemos que hay una brecha respecto de las mujeres que no se pueden conectar, o de poblaciones más pobres, digamos, que no pueden tener acceso, o poblaciones rurales, ¿no? O sea, hay un problema tanto de infraestructura como un tema también de recursos económicos. Y yo no descartaría poder pensar como una política pública el tema de subsidios o acciones afirmativas, como lo quieran llamar, respecto del acceso de esas poblaciones a un servicio básico como es el Internet. Incluso también para los temas de educación, porque también lo estamos viendo en el caso peruano, ¿no? Que muchos niños no se han podido conectar porque no tienen acceso y tienen que recorrer kilómetros de kilómetros para poder acceder a la conectividad.
Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Guillermina, por favor. Sí, no, particularmente adhiero a lo que plantea Beatriz, ahí agregar algunos elementos, digo, más allá de la conectividad, se están buscando nuevas formas de que no hace falta ya el cableado, y entonces hay mucho avance a nivel global en que se puede avanzar en los niveles de conectividad. Pero por el otro lado, entender la digitalización, el impacto en los diferentes espacios de la vida social, no solamente en la capacidad de que las mujeres políticas puedan acceder, sino, como decía Beatriz, también en el elemento educativo, las niñas, los niños, poder acceder a educación básica, hoy necesitas internet, pero también el mercado laboral. Estamos viendo que aquellas micro, pequeñas o medianas empresas que tienen por lo menos una red de contactos de su gente, de clientes, las empresas que han logrado digitalizar, estar en redes sociales, han logrado sobrevivir mejor a esta crisis pandémica. Entonces, el mercado laboral es un impacto central. Y acá hay que agregar otro elemento. La economía digital y la gig economy llegó y quedó. Y esto ha generado unos impactos en el mundo laboral, en el mundo económico y sobre todo en el mundo fiscal. Es hora que también los congresos nos pongamos a pensar qué pasa con los sistemas impositivos dentro de estas economías, qué pasan, como decían, las legislaciones de teletrabajo. Entonces hay que repensar la economía digital desde estos múltiples espacios. Hay mucha discusión global, sabemos que hay todos unos avances en torno a las grandes redes de plataforma, las 4 gigantes de plataforma. Solamente un dato, el dueño, digamos, así como vemos las crisis, hay algunos ganadores en esta pandemia, y esto es claramente, las crisis fiscales es para algunos, pero para otros han tenido grandes y enormes beneficios, ¿no? En un día, Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ganó más de 16.013 millones, 300 mil millones de dólares. Son dimensiones de un solo día. Y ellos mismos dicen que este nivel de desigualdad, cómo se ha estructurado los sistemas fiscales, están generando una crisis estructural en las economías, ¿no? Entonces hay que poner atención a los diferentes espacios de los modelos de digitalización que van a abordar diferentes aspectos de la vida social y económica de los países. Y que obviamente, perdón, tienen un impacto de género enorme en las mujeres, enorme. Exactamente. Gracias. Muchísimas gracias, Guillermina. Tengo una pregunta directamente para la doctora Beatriz Llanos. Nos pregunta el señor Roberto José Guaripuma, nos pregunta, para usted, ¿cuáles son los avances y desafíos del Perú en materia de participación política de la mujer? Bueno, yo creo que, hemos logrado muchísimo con el tema de la paridad y la alternancia. Y esto va a significar que si hay un cambio en el sistema electoral, vamos a lograr niveles bastante importantes de representación, vamos a dar un salto, y aquí creo que vamos a haber resuelto el problema del acceso. Pero lo que a mí me preocupa es que lo que tenemos que cambiar es la cultura política, ¿no? La cultura política en el Perú no está suficientemente democratizada. Yo creo que las organizaciones políticas, hay algunas que sí se han ayornado, creo que hay algunas que claramente sí, y eso se nota también en la aprobación en este Congreso de la paridad de alternancia, un tema que hasta el año anterior del pasado no estaba en la agenda y era muy difícil, pero los partidos están digamos, incorporando este tema a su agenda, pero creo que también tienen que incorporar el pensar que las mujeres somos electoras y que nosotros también votamos en función de una serie de intereses y una serie de propuestas. Y yo creo que si bien en el Perú ha habido interesantes propuestas respecto del tema de violencia, que es el tema que genera mucho más consensos, todavía tenemos una serie de cuestiones, y el COVID también presenta una serie de cuestiones que deben estar centralmente en el debate. Generalmente en los debates, y lo digo porque estamos de cara a unas elecciones en el 2021, los temas de género son muy minoritarios. Entonces yo creo que la paridad de alternancia es un primer paso, pero las cuestiones de los intereses de las mujeres deben conformar una agenda sustantiva, y esa agenda sustantiva, por más debilidad que tengamos en nuestros partidos políticos, que muchas veces actúan más como máquinas electorales que como instituciones, digamos, con mayor organicidad, deberíamos trabajar porque estos temas estén en la agenda de cara al 2021. Perfecto. Y por último,
tenemos una pregunta que nos dicen Luz Helena Centurión Cárdenas, que la abre para el Pleno y dice, se han realizado tantos modelos para ver la igualdad de género, pero no hay resultados tangibles. ¿Cuál es el mayor reto sobre el tema para el futuro? Bueno, en particular es, como planteaba Beatriz, yo creo que han habido nos muestra la evidencia que han habido muchos avances. América Latina a nivel global es una de las regiones con mayores cantidad de marcos normativos, institucionalidad de género. Los avances en materia de igualdad de género están también en la contradicción de los avances tanto económicos, políticos y sociales que llevan los países y que están en la situación de América Latina. Pero en particular, creo que una deuda pendiente es poder trabajar más fuertemente con los hombres y entender estos procesos también que tienen que ver con la transformación de sus propias masculinidades y que la transformación de estos modelos más de liderazgo, ¿no? Creo que esa también es una deuda pendiente que no creo que lo tengamos que hacer las mujeres, digamos. Esto es un proceso propio del colectivo de varones en general, y entender en definitiva los privilegios, así como también algunas de nosotras entender nuestros propios privilegios. Es importante entender que las mujeres que tenemos los privilegios de educación, de trabajo permanente, estamos en una situación diferente a otro grupo de mujeres. Entonces, esas interseccionalidades internas es muy importante para poder generar políticas realmente inclusivas e igualitarias. Creo que ese punto, y realmente comprender que una perspectiva de género va a empañar todo el mundo social, político y económico, desde las políticas fiscales hasta las políticas más concretas de salud o de educación. Y acá dar un comentario más leyendo una pregunta. Las políticas de igualdad de los países configuran a los ministerios de igualdad o a los institutos de las mujeres como una herramienta de avance, pero no es la herramienta que tiene que implementar la política. Es el Estado peruano, con las diferentes organizaciones del Estado peruano, el Ejecutivo, el Judicial, y el que tiene que implementar efectivamente las políticas de igualdad. Muchas veces criticamos a los ministerios o criticamos a los institutos, pero cuando vemos, por ejemplo, la asignación presupuestaria de estos institutos es ínfima, es realmente muy baja. Pero las políticas de igualdad o las políticas de inclusión o las políticas son con respecto a todo el Estado a nivel institucional y en los diferentes niveles políticos. Por eso entender independientemente, no es que se pueden resolver desigualdades históricas de las mujeres con un instituto y con un porcentaje presupuestario que a veces no llega ni al 0,01%. Entonces realmente es un llamado al trabajar articuladamente de manera interseccional en los diferentes niveles de gobierno y hacer realidad en las propias políticas de igualdad, la política de igualdad, hacerla realidad en todas las políticas sectoriales y en los diferentes estamentos gubernamentales. Gracias. Buenísimo. Beatriz, ¿algo que acotar, por favor? Sí, es que justo abrí el chat para las preguntas y me parece muy interesante que hay un comentario de Yuder Quiroz Palacios, ¿no? Que me habla un poco de este tema que yo planteaba, el tema de la voluntariedad, ¿no? Entonces dice, ¿por qué todavía necesitamos leyes y normas para que los electores puedan elegir 50% de mujeres y hombres? ¿No deberían ser reglas determinadas en los estatutos, ¿no? En las normas internas de un partido político? Y claro, yo coincido contigo, por supuesto, deberían ser normas que estuvieran primigeniamente normadas en los partidos políticos, y así ha sucedido en algunos países. En España el tema de las cuotas y la paridad fue un tema voluntario desde sectores de la izquierda, de partidos de la izquierda. En los países nórdicos fue un tema voluntario, pero en América Latina no sucedió así. Entonces, si me preguntan por qué necesitamos una ley justamente porque la voluntad política no se ha movilizado. Si la voluntad política se hubiera movilizado, no necesitaríamos la ley. En este caso, el desafío es que a partir de estas leyes se puedan cambiar las conductas políticas. Yo te pongo un ejemplo. Yo di unos datos respecto del porcentaje de mujeres en alcaldías, que en promedio ha pasado en la década del 90 del 5% al 13%, un incremento de solo 7 puntos en 20, 25 años. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Que no eligen a las mujeres? No, ese no es el problema.
países como el Perú, donde tenemos la evidencia, muestran que los partidos no nominan a las mujeres en cargos de alcaldía. Es decir, donde no hay reglas legales, los partidos no nominan a las mujeres. Y en ese sentido es que es necesario una regulación legal, porque las voluntades políticas no han evolucionado tan rápido como está evolucionando nuestra sociedad. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, por tu comentario. Excelente respuesta a la pregunta de uno de nuestros oyentes. No me queda nada más que agradecerle a la congresista Mónica Saavedra, presidenta de la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Congreso de la República, por su gran ponencia sobre la participación política de las mujeres en el Perú, que nos mostró muy bien cuál ha sido el avance de la participación de la mujer en los puestos políticos o en cargos políticos desde antaño hasta la fecha, con la última norma aprobada por el Congreso actual sobre la paridad y alternancia. Agradecerle muchísimo a Guillermina y a Beatriz, ambas del PNUD, a Guillermina por su gran exposición sobre el rol de los estados de América Latina frente a la desigualdad de género y el post-COVID-19, y a Beatriz por la ponencia y la magnífica ponencia de tendencias de la participación de la mujer en las políticas latinoamericanas y la agenda que se encuentra pendiente. También agradecerles a todos los que se encuentran escuchándonos, que el número de participantes no ha fluctuado muchísimo desde el inicio, se ha mantenido, lo que nos demuestra que los temas tratados por los ponentes han sido sumamente interesantes, y invitarlos a la cuarta videoconferencia que realizaremos el día 27 de agosto del 2020 a la misma hora, a las 15:30, donde hablaremos sobre la salud pública durante y post-COVID-19, su incidencia en las poblaciones vulnerables y la gestión parlamentaria para combatirlo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, excelente participación. Beatriz, sabemos que para ti es medianoche, pero te agradecemos por el gran esfuerzo. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias, Guillermina. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias a PNUD, gracias a Hans Seiden. Exactamente. Muchas gracias. También la gratitud de parte del segundo vicepresidente del Congreso, que ha sido el anfitrión de esto y ha sido posible estar con él también ahora. Muchas gracias a los equipos también que han permitido esta... Sí, exacto. PNUD con quien hemos coordinado esto. Gracias a todos. Cuídense mucho. Gracias. Nos vemos el 28 de agosto.